Ahí ya. Bueno, muy buenas noches. Ese es el curso de Psicología Política, el grupo 225. Vamos a hacer la etapa de fundamentación conceptual y los integrantes son Lady Cruz Uribe, quien les habla, Carolina Galvis, Yesenia Paola Rivas y Gina Marcela Urrea. Compañera, la otra presentación. Hoy vamos a realizar pues como un conversatorio y vamos a tener unas preguntas guías de las cuales pues vamos a tener como una dinámica. Entonces la primera pregunta es, ¿qué entiendo por psicología política? Y pues como dando inicio a todo esto, pues yo tengo como mi parecer es que la psicología política es una disciplina interdisciplinar que integra como el conocimiento de la psicología y la ciencia política como para investigar y explicar fenómenos políticos. Y podemos definir también que la psicología política es como una disciplina que estudia los procesos psicológicos individuales y sociales que determinan el comportamiento político dentro de la sociedad. Bueno, también podríamos señalar que la psicología política consiste en el estudio de las creencias, las representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de estos que, ya por acción u omisión, traten de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. Y compañera, entonces en este sentido, podemos decir que la psicología política explora cómo las creencias, las actitudes y las emociones de las personas influyen en su comportamiento político, ya sea a la hora de votar, de participar en movimientos sociales o simplemente como de adoptar una ideología. También la psicología política analiza cómo los líderes ejercen su poder, cómo las personas perciben también la autoridad, cómo perciben la corrupción y el impacto que tienen como ciertas identidades sociales, como por ejemplo el género o las etnias, o cómo estas personas también se agrupan y generan como movimientos sociales de acuerdo a su identidad o a su pensamiento. Entonces creo como en resumen que la psicología política trata de entender cómo la mente humana interactúa con todo el entorno político y cómo todo esto da forma a la sociedad en general. La siguiente. Vemos también para contar, vemos como objetivo donde se trata de una reflexión sobre la psicología, pero en busca de esta vemos la disciplina, efectivamente la explicación de nosotros buscamos, es histórica, epistemológica, sociológica y también política. También, como para complementar lo que dice la compañera, pues se puede decir que la psicología política se encarga de estudiar cómo se comportan las personas y los grupos con respecto al poder y al orden social. Entonces, me explico, como no solo tener en consideración a los políticos, porque uno siempre piensa eso, sino que también a las instituciones y sino en cómo a las personas en tanto ejercer el poder o influencia sobre el sistema social tienen o cómo impactan en el funcionamiento de la sociedad. También podríamos hablar un poco, no sé si de pronto podríamos hablar de cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. Bueno, entre las principales líneas de investigación tenemos el individuo como autor político, que en esta categoría se incluirán una serie de problemáticas que tiene como denominador común interesarse por los determinantes y consecuencias del comportamiento político individual. También tenemos movimientos políticos. En este caso, la unidad de análisis ya no es el individuo, sino el grupo. El tipo de organización al que se alude en este grupo no es la forma institucional, sino que se refiere fundamentalmente a aquellas asociaciones de individuos que interactúan para promover, controlar o evitar cambios en el medio social y cultural. Otra línea de investigación es el político o el líder. La figura y el papel de los líderes y responsables políticos merecen para Deus
una categoría diferenciada. Ciertamente, la psicología política, al igual que otras áreas de psicología, ha mostrado un gran interés en reconocer las personalidades, el estilo y los rasgos más característicos de los hombres y mujeres que desempeñan cargos de responsabilidad en la vida política. Otro es el conflicto y las estructuras políticas. La diferencia de esta categoría es la segunda mencionada por Tentus, creo que se pronuncia así, radica en que es el último caso con las agrupaciones y asociaciones están referidas a los políticos. El interés se centraría fundamentalmente en las estructuras e interacciones sociométricas que ocurren entre estos contextos políticos determinados. Encontramos también las relaciones entre los grupos políticos. El objeto de análisis sería en esta ocasión las unidades políticas y no los sujetos individuales. Otros son los procesos políticos. Así como las categorías anteriores estaban centradas en el estudio de los fenómenos políticos, otra serie de trabajos tienen como finalidad realizar procesos individuales y colectivos, implícitos en el comportamiento de las entidades políticas que lo afectan y que no son por los afectados mismos. Y otra categoría de estudio de estudios monográficos. Con esta categoría se quiere hacer hincapié en un hecho significativo en la agenda de interés de la psicología política, la atención prestada a casos concretos que en un momento determinado despiertan el interés de los psicólogos políticos, es decir, acontecimientos históricos y significativos que sirvan de ejemplo para ilustrar el funcionamiento de los procesos psicopolíticos más generales. Mira que Cruz M y Rodríguez 2015 también habla como de dos áreas emergentes de interés, que son como el autoritarismo, xenofobia y discriminación, que son temas de gran relevancia debido pues al resurgimiento y el contexto contemporáneo, lo que estamos viviendo actualmente, y también la transformación política recientes como temas de la cultura democrática, la estabilidad del sistema democrático, la caída del muro de Berlín y entre otros sucesos sociopolíticos que han venido a través de la historia. En esto aquí ya como que complementando todo esto, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en esa parte, pues yo considero que la psicología política comprende mejor los diferentes acontecimientos o hechos de violencia que se presentan en las diferentes comunidades, ya que se preocupa por estudiar toda la historia de estos sucesos de conflicto desde lo político y lo psicológico, contribuyendo a que estos acontecimientos no sean ignorados por el Estado, sino que las víctimas sean escuchadas y puedan expresar su sentir y el deseo de superar esas etapas difíciles. De manera que los autores de estos hechos reconozcan a las víctimas y pidan perdón, aunque seguramente pues el perdón no sea suficiente y no logre reparar el daño que ya les causaron, pero el reconocimiento y la aceptación de la culpa considero yo que es un buen comienzo para un proceso de perdón y de reconciliación. De acuerdo. También vemos que la Como, psicología política tiene algunos elementos técnicos, metodológicos, para nosotros explicar las desigualdades en América Latina. También se explica cómo se genera la explotación, la vulnerabilidad, eh, se generan fenómenos de víctimas que son Víctimas. victimizados, y que también por los comportamientos comunes en los procesos de naturalización. Para listo. continuar, eh, Y como decía la las compañera, No, ¿ibas a decir algo, Caro? sí, Dale. sí, para complementar lo que dice la compañera Yesenia sobre cómo la psicología política pues, nos puede contribuir hacia el fortalecimiento de estos procesos. Ya sabemos que la psicología política lo que hace es ayudarnos a entender por qué las personas como que deciden involucrarse en la comunidad.
ya sea para organizarse o para participar en algún proyecto o incluso liderarlo. Pero pues muchas veces las personas no se animan a participar porque sienten que su voz o no será escuchada o que de pronto no saben cómo su aporte puede como construir o hacer una diferencia. Entonces, al nosotros como comprender y analizar estos factores psicológicos, podemos ya crear estrategias que inviten a la gente a participar más activamente, porque algunas se mueven por el deseo, por ejemplo, de mejorar su entorno, otras porque sienten un sentido de responsabilidad social o simplemente porque pues tienen un buen ejemplo que ven en sus líderes. Entonces creo que como que si comprendemos qué factores influyen, podemos diseñar estrategias mucho más efectivas para que la gente se sienta parte del proceso. Entonces, por ejemplo, si sabemos que un grupo se motiva más por sentirse escuchado, entonces se pueden como buscar estos espacios donde realmente se sienta valorado la persona y la comunidad. Entonces, cuando hay un liderazgo como cercano y accesible, normalmente este cambio puede darse de una manera más fácil. Entonces podemos promover líderes que realmente conecten con la comunidad y al fin no solo logramos que más personas se sumen y tomen buenas decisiones, sino que se sientan parte real de los proyectos que buscan como mejorar el entorno y beneficiar a toda la comunidad en general. Eso también tiene que ver mucho de pronto con la tercera pregunta, con la última pregunta que teníamos en el conversatorio, que es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en esta pregunta, em, nosotros la resolvimos en la etapa uno y que es interesante, por ejemplo, en mi caso, toca como fibras por las experiencias vividas en la familia. Entonces yo vuelvo y reintegro lo que dije en ese momento en esa pregunta, que es importante profundizar en los conflictos armados internos que ha vivido Colombia durante tantos años. Conocer como ejemplo las características, los sucesos, los contextos, lo que vivió cada víctima, como lo decía una de las compañeras ahorita, cada sobreviviente, estudiar sus memorias, escuchar la narración de esta historia para hacer un instrumento de calidad. Y desde la educación, la intervención y la sensibilización también podemos ser parte o instrumento de esta construcción. Sí, lo que dice compañera Lady es totalmente cierto. Incluso, pues yo, por ejemplo, asisto a terapia, ¿no? Porque soy el amante de la psicología. Y ayer conversaba con mi psicóloga de eso, hablábamos como del proceso de la paz en Colombia y justamente me decía, es que mientras no haya como ese perdón y que todos tengan como el acceso a la psicología y a los procesos de paz que se necesita, pues es algo muy difícil, que es justamente lo que estás diciendo. Colombia ha sido como una comunidad muy, muy marcada por la violencia y yo creo que justamente la psicología política es el único camino que tenemos como hacia conseguir esa paz de pronto que el país necesita. ¿La compañera Gina quiere complementar algo, Yesenia? ¿O No, así? pues también, bueno, también, pues, ya como un resumen de todo lo que se ha Ujú. dicho, Díaz 2013 nos dice que la psicología política, pues, es precisamente más comprensiva y menos activista, que intenta reconocer teóricamente por qué se presentan esos fenómenos sociales, pues en el plano de lo psicopolítico, ¿no? Y también la Ujú. psicología política se compromete desde el conocimiento académico con, con los sectores comunitarios, los movimientos sociales y los grupos emergentes en la dinámica social estructural. Eso sería ya como para finalizar mi intervención. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas por participar y pues gracias por el video, las Bueno, referencias. gracias.